Ok, vamos a iniciar entonces leyendo el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo, a partir del versículo 14. Ok, Mateo 25, 14. Luego vamos con lo tuyo. El reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, y a otro le dio 2,000, y a otro solo 1,000. A cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas llegó con las otras 5,000. Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas. Mire, he ganado otras 5,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel. Te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Llegó también el que recibió 2,000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2,000 monedas. Mire, he ganado otras 2,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Después llegó el que había recibido solo 1,000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. Pues debías haber depositado mi dinero en el banco, para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle las 1,000 monedas y dénselas al que tiene las 10,000. Porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil, échenlo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. La palabra de Dios en este pasaje es bastante amplia, porque por un lado podríamos decir que es muy dura, ¿no es cierto? Porque fíjense cómo le está al pobrecito de 1,000. Al pobre de 1,000, miedosito, todo temeroso. A él está sancionando y le dice, quítenle todo lo que tiene, que se quede sin nada. Y es más, échenlo fuera. Esta es una parábola que nos enseña una gran cantidad de aspectos con respecto a la palabra de Dios. Porque no está hablando del reino de los cielos primeramente. Dice, el reino de los cielos es como un hombre que salió. Entonces este hombre que sale, en este sentido, representaría justamente a Dios del Padre, ¿no es cierto? Y que deja a sus hijos, los siervos, para que manejen cierto tipo de encargos. En este caso, los talentos, que son monedas, ¿no es cierto? Y al uno que le ven una capacidad grande, a ese que está en capacidad grande le dice, a ti te voy a poner a cargo tenía 5,000, te voy a poner a cargo de los 5,000. Señor, yo logré generar 5,000 más, estoy a cargo de 10,000. Ok, te quedas a cargo de 10,000. ¿Por qué? Porque lo repartió según su capacidad. Su capacidad inicial era 5,000, ahora está a cargo de 10,000. Luego el otro que estaba solamente con 2,000, porque todavía no era su nivel lo suficientemente amplio, grande, adecuado, le dice, ok, tú estás a cargo de 2,000. Y le dice, Señor, yo tengo 2,000 más, generé el doble. Ok, ahora estás a cargo de 4,000. Pero el de 1,000 que no generó nada se le quita, ¿y a quién se le entrega? Al que tiene 10,000, que ahora tiene 11,000 a cargo. Y esa es una bendición bien grande, porque nos permite ver que el Señor espera de nosotros crecimiento progresivo. ¿No es cierto? Muchas veces, en muchas partes de muchas iglesias, no aquí,
En otras iglesias, en otras partes. He oído que en Brasil sucede eso. He oído que hay personas que entran a las iglesias y con un conocimiento previo del evangelio, y al día siguiente ya quieren ser los pastores, los apóstoles, y es posible que les asciendan a arcángeles. Y Dios lo que quiere verdaderamente de todos los cristianos es que seamos progresivos en nuestro crecimiento y nuestro aprendizaje. Que entendamos que el Señor ahora nos pone a cargo de 1000 talentos. ¿Entiendes? Pero ¿qué es lo que hace la persona que está aquí a cargo de 1000 talentos? Porque el de 2000 alguna vez empezó con 1000. ¿Sí o no? Y a lo mejor quién sabe si empezó con 1, con 2 o con 100, no sé. El hecho es que a este le encargan 1000 talentos. Y el hombre de los 1000 talentos tiene miedo. Y el miedo le detiene. Y ese miedo que le detiene le obliga a él a decir, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago con 1000 talentos? Tengo 1000 talentos y ahora si pierdo los talentos, ¿qué pasa si invierto esto? ¿Qué pasa si trabajo esto? ¿Qué pasa si me va mal en el negocio? De pronto me voy a comprar mercadería y el rato de comprar, y si me va mal y me quedo con la mercadería, y luego viene mi señor y me dice, ¿qué fue tus 1000 talentos? Señor, los perdí. ¿Qué va a decir mi señor de mí? ¿Qué dirá el Camacho? Por si acaso, voy a dejar que esa vocecita que se llama temor, que se llama miedo, maneje mis planes de vida y mis oportunidades. Porque este hombre no es dueño, es administrador. Y el Señor le entrega y le dice, mira, te entrego esto para que lo administres. Le está diciendo, mira, te doy una oportunidad. Y el que recibe esa oportunidad, ¿qué hace con oportunidad? Tiene miedo y la desaprovecha. Y esconde por el temor y no produce nada. Y cuando no produce nada, viene el Señor y le dice, oye, dame, tú no me sirves. Tú no estás dando fruto. En otras palabras, tú en vez de ser una ayuda, eres una carga. Te di una oportunidad y dejaste que el temor maneje tu vida, que el temor te robe las oportunidades. ¿A quién le va a echar la culpa a él? No el gobierno, no la economía, no el viento, el clima, las vacaciones, lo que sea. ¿A quién va a echar la culpa? Delante de Dios se va a poner y va a decir, Señor, es que me pusiste en el Ecuador. Vine a nacer en el Ecuador. Me daba los 1000 talentos en Estados Unidos, ve, y así les hacía. No. Lo que le detuvo y lo que frenó completamente la bendición y la oportunidad de ese hombre fue el miedo, el temor. Porque había una persona que estaba a cargo de 5000. Imagínense si esa persona que estaba a cargo de 5000 decía, hijo, y ahora 5000. Y el mercado estaba a la baja. Y ahora yo que tenía un negocio de ceviches, el vecino se puso un negocio de ceviches también y ahora no se va a vender. Y ahora no voy a poner. Y ahora, por si acaso, más bien escondo los 5000. ¿Ustedes creen que el de 5000 llegó a 5000 con temor? ¿Ustedes creen que el de 5000 llegó a 11000 teniendo miedo? El de 5000 llegó a 11000 porque sabía que tenía la capacidad de hacerlo. Angie, dime una cosa, ¿algo te puede detener en la vida? ¿Estás segura? Nada, ¿no es cierto? Graduada. Graduada de renacer. Claramente. Entonces, y si algo tiene un contratiempo, lo sobreponemos, nos pasamos por encima, podemos hacerlo. Y ese es el punto, que nosotros siempre tengamos esa visión de reino, porque el reino es un reino de vencedores. El reino se fundó a partir de Jesucristo y Jesucristo venció. Al mundo venció. Porque nosotros podemos estar en el mundo y en el mundo podemos encontrar aflicciones, pero el Señor dijo, en el mundo van a encontrar aflicciones. Pero no teman, porque yo ya he vencido al mundo. Y ese es el punto más importante, que nosotros sepamos que cuando estamos metidos en cualquier proyecto de vida, es el Señor el que nos respalda. Y si yo soy victorioso es porque Él va conmigo. Y como Él va conmigo, ¿qué me espera? Solamente victoria. Amén. Ese es el punto.
Pero si yo no estoy seguro que el Señor está conmigo, empieza a temblar. Empieza a temblar. Porque el miedo probablemente va a ser un pésimo consejero. Y ¿sabes qué? La voz del miedo es muy grande para que le da espacio a hablar. Si tú le das espacio al temor para que el temor hable, tiene una voz muy convincente. Y tiene argumentos muy visibles. Tú puedes ver en las noticias y lees en las noticias, ves en el noticiero de la televisión cómo está la economía, ves cómo están funcionando las cosas en el mundo y te vas a convencer que el temor es válido. Pero eso es lo que ven los ojos, no lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios me da una verdad mucho más grande que la mentira del diablo. El diablo trata de convencerme de que no puedo. El diablo trata de convencerme de que lo mejor es esconderme y no hacer nada, porque el temor petrifica a las personas. El temor detiene los proyectos, hace abortar planes y sueños, porque no llegan a nacer siquiera los sueños, se quedan muertos. Y aquí viene la pregunta: ¿quién vive en el temor y quién vive en la victoria? Porque es una de dos. Tú no puedes vivir en la victoria, pero por si acaso con un poquito de miedo. No. Aquí es una o la otra. Si no pudiste con 1000, si no te atreviste con 1000, se convierte en 0. Pero si te atreves con 1000, algún día eres de 2000, y algún día de 5000, y algún día de 10,000, de 11,000, y la historia no se termina ahí. La historia no termina ahí, sino que sigue creciendo. Pero nosotros podemos relacionar esta parábola con las finanzas, pero lo que nos está hablando es que este es un regalo que entrega Dios al hombre. Angie, ¿me puedes por favor leer lo que te encargué? Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Ok, por gracia. La otra traducción te voy a decir, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice, y esto no viene de parte de ustedes. O sea, no es que ustedes, ay Señor, yo saqué la fe. Esto no viene de ustedes, sino esto es un regalo que viene de parte de Dios. Este es un regalo de Dios. La fe es un regalo de Dios. Javi, tu versículo, Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. A ver, repíteme esa última parte. Sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y nosotros siempre nos hemos lanzado a pensar acerca de la medida de la fe, porque vemos la fe que tenía, por ejemplo, el apóstol Pedro. Y empezamos a hablar de Pedro, ¿no es cierto? Y decimos, Pedro caminó sobre las aguas. Y muchas veces pensamos que Pedro caminó sobre las aguas y mi hijo me hacía notar una cosa lindísima, porque pensamos que Pedro caminó sobre las aguas 1, 2 pasitos y se hundió. Eso es lo que pensamos, ¿no es cierto? Eso es a menos de lo que yo pensaba, que caminó Pedro 2 pasitos y luego empezó a ver que el mar estaba agitado y adentro. Y se fue para adentro. Pero no fue así. Porque cuando nosotros nos fijamos en los detalles del pasaje de la caminata sobre el agua de Pedro, cuando Pedro se hunde, no les tira la mano Juan, no les tira la mano Mateo, no le lanza una cuerdita ahí. El que está cerca para rescatarle a Pedro, ¿quién es? Jesús. Y Jesús estaba lejos, tanto que no le podían reconocer, tanto que cuando le vieron ahí, ellos se pusieron llenos de miedo y gritaron, ¡un fantasma! Y Jesús les dice, ¿cuál fantasma? ¿Qué les pasa? Soy yo. Pedro le dice, Señor, si en verdad eres tú, mándame a ir a ti y yo voy. Y Jesús le dice, come on baby.
ven, ven. Pedro se baja de la barca y empieza a caminar en el agua. Y por lo que nos da a entender, entonces no fue un pasito, 2 pasitos. Pedro caminó en el agua. Iba Jesús. Y en medio del camino, así como que, yo me imagino a Pedro caminando como ¿se han visto cuando los niños chiquititos recién empiezan a caminar, ¿no es cierto? Y ya dan los primeros pasos, y ya cogen como que 3 metritos de confianza. Y cuando los guaguas chiquitos empiezan a caminar, abren los brazos porque están esperando. El papá está así, ¿no? Con los brazos así esperando, y ya quieren que el papá les reciba. Y a veces hasta cierran los ojos de medio camino. Y desde la mitad del camino ya empiezan a caer en los brazos del papá, ¿no es cierto? Desde la mitad del camino están. Y si no están en esa posición, porque no es que caminen así. Sí, ya tengo experiencia de 2 días caminando, estas tonteras para mí. Pero con una sonrisa grandísima, pataleando. Yo imagino que Pedro iba igual. Yo creo que Pedro iba así como diciendo, ya llego. Y de pronto empieza a ver los problemas, empieza a ver las circunstancias, empieza a ver el viento. Ya no le ve a Jesús. Ya el centro de su fe se apaga. Pero no fueron 2, 3 pasitos de Pedro. Pedro caminó su buen tramo. Porque el que estuvo a la mano para salvarle fue Jesús. Y le levantó Jesús. Porque Jesús estaba cerca. Y eso es fabuloso. Pero a veces yo me pregunto, ¿qué le faltó a Pedro? ¿Qué le faltó a Pedro? ¿Por qué fue que Pedro se hundió? Y a veces me siento inclusive en autoridad para criticarle y decirle, pero qué chunshu. Pero ¿cómo va a ser tan tonto Pedro? Que ya viendo que está caminando sobre el agua, teniendo a Jesús al frente, pierde el enfoque y se hunde. Y yo le critico a Pedro por su fe. ¿Y qué le dijo el Señor? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ibas bien. Y se le apaga, en ese momento, se le apaga la fe a Pedro y se hunde. Pregunta, ¿se acabó la fe de Pedro? La fe de Pedro no se acabó. Es tan grande la fe de Pedro, que dice la Biblia en el libro de los Hechos, que cuando Pedro caminaba por en medio de las personas, iba por ahí, la gente salía a ponerse, los enfermos salían a colocarse en las orillas del camino por donde iba a pasar Pedro, para que solamente la sombra, escúchame bien, para que la sombra de Pedro les tocase a los enfermos y ellos fueran sanados. Y eso sucedía. La sombra de Pedro estaba sanando enfermos. Dime si Pedro era un hombre de poca fe. A mí me suena y me huele que Pedro era un hombre de mucha fe. Pero el Señor le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque en ese instante su fe se vio así, chiquitita, y se hundió. Pero Jesús, ¿qué le iba a decir Jesús el momento en el que, suponiendo que esto hubiera sucedido? ¿Qué pasaba si Pedro llegaba tropezando y todo, llegaba hasta Jesús? ¿Qué palabras creen ustedes que Jesús hubiera dicho a Pedro en ese momento? Iba seguramente a saltar con Pedro. Seguramente se ponía a saltar en el agua y con Pedro y a salpicarse el agua. Y no sé cómo se hubieran puesto a festejar Pedro y Jesús. Pero se hubieran puesto a saltar y a festejar y le hubiera dicho Jesús a Pedro, Pedro, mi hijo, bien hiciste. Te di una prueba de 5,000 talentos. ¿Sabes qué? Hoy tienes 10,000 talentos. Porque es un regalo de Dios. Porque la fe es un regalo de Dios. Tú leíste eso. La fe es un regalo de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo,
a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pregunta, Pedro, ¿a quién está escribiendo el apóstol Pedro? Yo quisiera que tú levantes la mano y digas, a mí. ¿Amén? ¿Lo tenemos claro? ¿A quién escribió entonces esta epístola el apóstol Pedro? A mí. Inspirado por el Espíritu Santo, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Ok. Y el apóstol Pedro dice que la misma medida que tiene Pedro la tengo yo, porque hemos recibido una fe igual a la de Pedro. Es lo que acabamos de leer. Que la fe que me dio a mí es la misma fe que le dio a Pedro. Y Pedro caminó sobre las aguas, y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Pero esa misma fe me fue entregada a mí, porque Pedro camina sobre las aguas. ¿Por qué nosotros no estamos caminando sobre las aguas? Porque tal vez en algún momento escuchamos del mundo la palabra de temor y la palabra de miedo, y cogimos la fe y le guardamos en un pañuelito y le enterramos bajo tierra y esperamos que sea el pastor el que tenga la fe, y que sea el pastor el que ore, y que sea el pastor el que sane. Pero Dios no te entregó una misma medida de fe a ti. Es más, la misma medida de fe que me entregó a mí, te entregó a ti, le entregó a Pedro. Pero ¿qué vas a hacer con el talento que Dios te da? Porque el talento es un regalo de Dios. ¿Qué vas a hacer con ese regalo de la fe que Dios te da? Fíjate una cosa, en Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice la Biblia así: porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué pasaría si el Señor te entrega una medida de fe y te dice, hija mía, aquí te entrego la medida de fe? Y después de un tiempo llega el Señor y te dice, a ver, ¿qué hiciste con la fe que yo te di? Señor, tuve miedo, pero le pedí al pastor que venga a orar. Señor, tuve miedo y ahí me quedé. ¿Qué va a hacer el Señor? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. No dice difícilmente, Señor, te va a amar si es que tú... Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que necesita de ti? Fe. Él te dio la fe, te regaló la fe. Necesita que tú multipliques la fe. ¿Cómo se multiplica la fe? ¿Cómo se multiplicaron los talentos? Usándolos, poniéndolos a trabajar. Entonces, la única forma en la que la fe puede ser multiplicada es poniéndola a trabajar. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de todo lo que sabemos que ya está seguro para no fallar. ¿No? Es la convicción de lo que no se ve. Es la convicción de lo que no se ve. Yo tengo que resaltar la fe de una hija. Tímpano roto, zumbido en la oreja. Tenemos la bendición de orar con unos pastores por ese oído. Se declara la sanidad que está escrita en la Biblia. Y en ese momento empieza a escuchar la voz del diablo diciéndole, eso zumba todavía, eso no está sanado. Y le preguntan y le dicen, ¿qué fue? ¿Cómo estás? Porque queremos ver la manifestación del milagro. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó con ese oído? O sea, todavía suena, pero por fe estoy sana. Entonces festejamos y empezamos a celebrar y dijimos, está sana, bien, aleluya. Y ella podía decir, pero todavía suena algo en la oreja. Todavía hay un zumbidito en la oreja que está molestando. Podías haberlo dicho porque era verdad. Y no hubiera estado mintiendo y decir, no, ya se sanó completamente. No, porque había un zumbido. Pero ese zumbido es justamente esa presentación del diablo diciéndote, a ver, no funcionó, no es verdad, no fue eficiente la oración. Con otros sí pueden, pero contigo no. No. ¿Qué hubiera sucedido si el regalo de la sanidad que le está llegando
en ese momento le está llegando, es un regalo de fe. Y le dice, quiero ver tu fe. María Augusta, te estoy entregando a ti fe. Si tú tienes fe, se va a multiplicar tu fe y vas a ser sanada. Y ella dice, no, tengo temor de quedar mal, entonces voy a esconder mi fe en un pañuelito y la entierro bajo tierra. Y dice el Señor, siervo inútil. Pero Señor, tú eres el poderoso que me va a salvar, tú eres el poderoso que me va a sanar, tú eres el Señor todopoderoso que cosecha donde no sembró. Así. Y este Dios poderoso te encargó y te dijo, haz algo con la fe. Señor, pero es que tuve miedo y prefiero confiar en que tú hagas las cosas. La semana pasada hablábamos de la voluntad de un Dios soberano y de sujetarnos a la voluntad de un Dios soberano. Por supuesto que sí. Pero la voluntad de un Dios soberano es que una vez que te ha entregado los talentos, tú los utilices. Una vez que Dios te ha entregado la fe, utilices la fe. No que te la escondas. ¿Para qué entregó los talentos entonces el Señor a sus siervos? Para que los trabajen. Para que los trabajen. No les dijo, ahí les doy, darán guardando los talentos, por favor, les estoy dejando ni sé cuántas monedas, por favor, guárdenlas. Para eso se compra una caja fuerte. ¿Y para qué está pagando sueldo? ¿Para qué está teniendo gente a cargo? No. Les dio los talentos, las monedas a estos siervos para que los trabajen y los multipliquen, para que los utilicen, para que los hagan fluir. Y si le coge a la Magus en ese momento la fe del hombre de 1000 y oran por ella y le dicen, tu oído está sano en el nombre de Jesús. ¿Lo crees? Sí. Entonces, ¿está sana? No, porque me sigue sonando. No sirvió. Coge ese regalo de Dios, lo mete en un pañuelito y cuando venga el Señor dirá, siervo malo, siervo inútil, te di algo para que lo uses, no lo usaste, presta, dame. Porque el que tiene poco, aún lo poco que tiene se le quitará. Y manden afuera, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Gloria a Dios que esta guagua tiene un pastorzazo. Y el rato en el que viene el diablo y le dice, todavía te zumba la oreja, ¿cómo vas a declarar que está sana? ¿O no oyes el bzzz en la oreja? ¿Qué dijo? Puedes zumbar, pero yo estoy sana en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Estoy sana en el nombre de Jesús. Y al día siguiente, un tímpano que no se sana. Un hueco en la oreja adentro que requería de una cirugía y ahí va a decir, pues, y con la gracia de Dios, un poco de rehabilitación, a ver si es... No, eso no es parte de la gracia de Dios, de la sanidad perfecta. Una cirugía complicada, ¿y cuántos meses eran? ¿Como 8 meses? 8 meses para arreglar esa oreja. Bzz. No, yo estoy sana en el nombre de Jesús. Bzz, estoy sana. Al día siguiente conversa con no sé quién, con tu amiga, creo que era, ¿verdad? Y le dice, María Augusta, te fuiste a ver eso, tienes que operarte ya. Y la Magus, bzz, en oreja, le dice, no tengo nada, yo estoy sana, Dios me dio un tímpano nuevo. Dios me puso una membrana nueva, mi membrana nueva está ahí. Dios me dio una nueva. María Augusta, qué irresponsable que eres, no puede ser posible, ahorita mismo te vienes para revisarte la oreja porque... Sí, le habló ahí. Y Isabel dice, voy a ir para que veas que Dios me dio una nueva membrana. Bzz, todavía, ¿no? Todavía la oreja le zumbaba. Y ella podía decir, no funcionó. Pero si te entregan una medida de fe, conviértela en 2, por favor, conviértela en 2. Y ella llega donde esta persona, le revisan la oreja y dice, no puede ser, espérate. ¿What? Sí, tengo una membrana nueva. ¿Y el zumbido? No hay zumbido y una membrana nueva en la oreja. Eso se llama un milagro recreativo. Se volvió a crear una membrana ahí. Acabamos de leer que esa es la promesa de Dios. Que si el Señor te entrega una medida de fe y tú le utilizas,
esa se va a convertir en una fe más grande. Porque todos arrancamos con la misma medida de la fe. No se nos ha dado una medida distinta de fe a todos. Se nos ha dado una medida de fe. Una porción de fe se nos ha entregado a todos. Unos la usan, otros no la usan. Si todavía la orejita está zumbándote, pero no el sino algo que te dice, no funciona, no vale, no se puede, eso se llama temor. Y el espíritu de temor no viene de parte de Dios. No viene de parte de Dios. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio. Ese es el espíritu que Dios me dio a mí. Pero entonces no es que tengamos más medida de fe, sino es que cuánto usamos la fe que Dios nos dio. Porque si no usas la fe, se achica. Si no usas la fe, si no estás creyendo verdaderamente las cosas sobrenaturales del reino de Dios, no vas a verlas. Y aquí viene la frase que les decía la semana pasada, que es una frase muy sabia. Cuando una persona está escasa de conocimiento, le enfrenta al Señor Jesús y le dice, o sea, ¿cómo? Y Jesús le explica y le dice, a ver, tengan fe en Dios. De cierto les digo que si ustedes tienen fe del tamaño de un grano de mostaza, o sea, lo que Juliano explicaba una vez, la fe es un binario. ¿Sí saben lo que es binario, no? El binario es 1, 0, 1, 0, 0, 1. O es 1 o es 0. O tienes fe o no tienes fe. Pero no es que no tengas. O la usas o no sirve para nada. Si el encebollado se ve bueno y estás con miedo de que te haga mal, compra para llevar y tráeme a mí. Yo tengo fe para comer encebollados. La Biblia dice que puedo comer cosa mortífera y no me hará daño. Así que los que quieran traer encebollados, ceviche, cualquier cosa esa, traiga. Pero denme chiquis para que no me quiten los otros. Si la palabra lo dice, yo tengo un respaldo legal donde sostener mi fe. Si no lo dice la palabra, si no está respaldado en la palabra de Dios, no te lo creas, no te lo tragues, no. Pero si el Señor lo dice, hazlo. O estás pensando que Dios es un mentiroso y te quiere engañar. Que Dios dice, no, lo que pasa es que eso era solamente para los apóstoles, para ustedes no, pues. Así que ustedes sí, no vayan a comer nada. No, tranquilo. Ten fe. No hay forma de pasar de 1000 monedas a 2000 monedas sin tener fe. No hay forma de pasar de 1000 monedas a 2000 monedas sin verdaderamente creer que aunque haya una voz que te diga ten miedo, tú lo vas a hacer. Que aunque haya una circunstancia en el país y en la economía que te dice no se puede, tú lo puedes lograr. Que si es que hay una circunstancia que dice no, es que eso ya no se hace, sí se puede hacer. Es que nadie lo ha hecho, yo lo puedo empezar. Y cuando tú haces eso, se te va a multiplicar, porque la promesa es que de 1000 talentos se pueden llegar a tener 2000. 1000 talentos, perdón, de un talento, 1000 monedas, se puede llegar a generar 2000. Y de 2000, si te frenaste en 2000, hasta lo poco que tienes se te quitará. Pero si tú crees, si tú dejas de escuchar la voz del temor, tú puedes hacerlo en Cristo. Y todo lo puedo en Cristo, no parcialmente. Todo lo puedo en Cristo. No sé si necesitamos una amén, alguna cosita de esas. Amén. Ganan los de este lado. De este lado están más pilas. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un regalo de Dios, es un don de Dios. Entonces quiero decirte algo para que tú lo tengas súper claro. Dios no te está encargando que administres la fe de Él. Dios te regaló la fe para que tú la utilices. Dios te regaló la fe y quiere que tu fe sea manifestada cada vez más grande y más grande. Dios te dio una oportunidad para que a través de esa fe
tú pudieras agradarle a Dios. Dios te dio una oportunidad para que a través de esa fe tú puedas manifestar el reino de los cielos aquí en la tierra. Dios te está entregando algo y te dice: mijo, ¿qué vas a hacer con esta fe? O la utilizas y das testimonio de quién soy, o la utilizas y das testimonio de cómo es el reino, o la utilizas y manifiestas a todo el mundo que Dios es real y que Dios cumple su palabra, o te la quito. Va. Yo no me la guardo. Yo no sé ustedes, ¿qué tal? ¿No? Yo quiero una fe tan grande como la de Pedro. Pero me dieron una fe como la de Pedro. Voy a usar la fe como la usó Pedro. Voy a creer. Voy a confiar. Voy a darle valor verdadero a la palabra de Dios. Porque si Dios lo dijo, así es. Así es. Si Él lo dijo, así será. La canción dice, ¿no? Ante tu palabra, yo creeré. Ante tu palabra, yo creeré. Si lo dijo, así es. Puedo subir a tu barca para predicarles, ¿ok? Se sube a la barca, predica desde ahí, le dice, ahora sí, métete un poquito más adentro y echa las redes. Pero Señor, si no hemos pescado nada, si no hay pescado, hemos pasado un montón de tiempo pescando y no hemos pescado nada, hemos querido pescar, bueno, son las redes para pescar, pero pescado, nada de pescado, porque no hemos pescado absolutamente nada, no hay pescado, no se puede pescar, pero si tú lo dices, Señor, yo echo las redes. Y dice que había tanto pez en esa red que se rompía y tocó hacer así. ¿Qué? Traigan la barca y traen otra barca y entre dos barcas empiezan a sacar los peces porque no aguantaban, se rompía y luego ya se hundían los barcos de tanto pez. Ante tu palabra, Señor, yo creo. Última pregunta. ¿Y cómo sé si lo dijo? ¿Cómo sé si está en la palabra? San Google. Buscas en Google si que eso dice en la palabra. Por eso es importante que leas la Biblia. Por eso es importante que te congregues en la iglesia. Por eso es importante que tengas un tiempito con la palabra de Dios. Por eso es importante que te sujetes a un pastor y que le preguntes y que aprendas. Que tengas a alguien que te guíe y que aprendas. Y si tienes duda, ¿sabes qué? Estoy pasando por esta situación. Estoy pasando por esta situación. O sea, ¿qué hago? No sé lo que dice la palabra porque no me estudia la Biblia. Pastor, ¿qué hago? ¿Sabes qué? La palabra dice que tienes que hacer tal cosa. Ante tu palabra, Señor, yo lo hago. Hace poco tiempo llegó una hija espiritual y me dijo, yo tengo una situación complicada con un hombre X. Y yo voy a hacer lo que diga la palabra y lo que me digas tú, pastor. Yo quiero obedecer, ya no quiero complicarme. Entonces yo le dije, mira, la palabra dice esto. Tú tienes que separarte de esta persona. Y el Señor puede restaurar esa vida cuando tú restaures la tuya. Y luego eso se va a arreglar. ¿Sabes qué dijo? Ante tu palabra, lo hago. Y hoy está viendo una transformación completa en ese hombre que se va a hacer cargo de un hogar. Yo tengo fe, porque ante tu palabra, lo hago. Amén. Y eso también pensaban los fariseos.